Fútbol, dictadura y resistencia. El 27 de junio de 1973, las Fuerzas Armadas, junto con los civiles del gobierno de ese entonces, dieron un golpe de Estado que daría inicio a la dictadura más larga y violenta de nuestra historia. Se venía de años muy agitados, con gobiernos democráticos que reprimían y masacraban al pueblo. Los gobernantes y los militares decidieron tomar el mando total, y la resistencia del pueblo dentro de lo posible fue heroica. La CNT, a impulso de las bases organizadas de sus sindicatos, decretó una huelga general que duraría 15 días. La resistencia del pueblo uruguayo se dio desde diversos frentes, desde los sindicatos, desde los gremios estudiantiles, desde distintos colectivos artísticos como el carnaval o el canto popular, desde todas las expresiones organizadas del movimiento social. El fútbol, y su tribuna, por supuesto, no quedaron por fuera. La política y el fútbol y la política tienen vínculos muy estrechos desde siempre. En nuestro país y en muchos otros, el fútbol es una herramienta de la que se valen los estados para legitimarse, para despertar sentimientos a su favor y para desviar la atención según las conveniencias del momento. El deporte, muchas veces usado por los opresores, también es una herramienta de las clases subalternas para expresar su voz. En la dictadura, si hacemos un repaso histórico, pueden encontrarse muchas expresiones de resistencias desde la tribuna, esas voces populares que los poderosos siempre quieren acallar. La historia uruguaya suele relatar que el Mundialito de 1980 fue una apuesta del gobierno militar para enfervorecer el calor del pueblo y usarlo en su favor, en pleno plebiscito que diría si el régimen se asentaba en la Constitución o no. Un intento similar al de la dictadura argentina con el Mundial de 1978, pero con resultados opuestos. Esas semanas, las tribunas y las calles se usaron para festejar. Y para decir a viva voz, no. La parodia que los militares esperaban convertir en su propio festín se les transformaría en una pesadilla. La gente aprovechó cada partido para reunirse y conspirar contra el régimen. Las tribunas eran, después de todo, un lugar donde congregar al pueblo y, por tanto, una oportunidad para colar alguna consigna. Por esos días, un grupo de uruguayos se las ingenió para inventar una fotocopiadora artesanal y la consigna "hagámosle un gol a la dictadura". El aparato funcionó bastante bien, logrando producir en clandestinidad, sin ruidos ni olores sospechosos, un volante cada 3 horas. Extraído del libro Cronología de la Impunidad de Plenaria Memoria y Justicia. 8 años después, se daría en nuestro país un gesto de solidaridad latinoamericana, una voz de resistencia desde las tribunas contra la dictadura más larga del Cono Sur. Nacional venía envalentonado en una Copa Libertadores que sería histórica en todos los sentidos posibles. El partido del 14 de septiembre de 1988 contra la U Católica tendría unas tribunas repletas de hinchas gritando por el club y por algunas cosas más. Tal como cuenta Andrés Reyes en su libro Historia de Nacional, ese equipo chileno, en la cancha, fue el único que no derrotamos en esa campaña que nos vio dar la vuelta olímpica en América y en Japón. Veníamos de empatar a 1 en Santiago y las 30.000 personas que fueron esa noche al Centenario presenciaron el 0-0 que nos dio la clasificación. En las tribunas Colombes, Olímpica y Ámsterdam se leían las consignas. Chile dice no a Pinochet, fuera Pino y no a la dictadura de Pinochet, entre otras. El sentir popular era incuestionable. En el año 1977 sucedió, fuera de nuestras fronteras, una gran expresión popular contra la dictadura uruguaya. La selección se encontraba disputando encuentros por las eliminatorias que finalmente la dejarían fuera del Mundial del 78. En febrero, el seleccionado debía visitar tierras venezolanas por puntos que valían mucho. Las relaciones diplomáticas de los gobiernos estaban rotas desde que en junio secuestraran a la maestra Elena Quinteros frente a la embajada venezolana. Dado que era uno de los pocos países sudamericanos sin régimen militar de facto, Venezuela fue, además, cuna de muchísimos exiliados y exiliadas. El fútbol como legitimación política de los gobernantes no era un invento novísimo. Lo que no era tan común era que el fútbol fuera utilizado como herramienta política de los oprimidos. De hecho, la relación de las organizaciones populares con el fútbol ha sido contradictoria. Desde su masificación a principios del siglo XX hasta que se hizo hegemónico, al principio fue resistido, luego se intentaron federaciones paralelas, para luego entender que aquello era una vidriera indispensable para dar visibilidad a algunos planteos. Por eso es que la FIFA prohíbe cualquier tipo de propaganda política, no tanto para censurar a los estados que se legitiman de formas sutiles, sino a los sectores subalternos que quieren llegar con mensajes más directos. La voz de Nicolás Jacques Sayan,
relata de gran manera lo que sucedió esa tarde en el estadio. Un grupo de exiliados y exiliadas, entre ellos el futbolista Hamlet Tavares, decidieron colgar una pancarta que proclamaba: "Abajo la dictadura en Uruguay". El cartel entró sin censura en la tribuna, no así con la empresa que televisaba el encuentro, que cortó la transmisión en varios momentos donde éste se lucía. Quizás ese sea el motivo, también, por el que es tan difícil acceder a algún registro fotográfico de esa expresión. Según relata Hamlet, la pancarta estaba colocada estratégicamente para que fuera visible detrás de uno de los arcos. No había que pensar mucho la consigna. Abajo la dictadura. El objetivo era dar visibilidad a la situación del país, porque el exilio nunca es exilio ideológico, según cuentan los viejos, así como también enviar un mensaje que moralizaría a los uruguayos, que vieran por televisión o en alguna foto. Pese a no prohibirlo el gobierno, los organizadores del partido hicieron todo lo posible por taparlo, para que no saliera en cámara, pero estaba tan bien colocado sobre el final del ataque uruguayo que fue inevitable verlo. El equipo uruguayo tenía en cancha jugadores formados por el Club Nacional de Fútbol, entre ellos uno que hacía ya años triunfaba en tierras chilenas, Washington El Trapito Olivera. Esa tarde jugó sobre el lateral donde lucía la bandera y brilló, al punto que fue quien anotó el tanto celeste. El partido terminó en empate 1-1 y sería el primer partido de un torneo que terminaría con la eliminación de Uruguay. Pero aquel partido, muchos uruguayos lo festejaron como una victoria y todos coincidieron que el mejor jugador fue el Trapo. Lo que nadie especifica es cuál Trapo.